Una maceta de 4 kilogramos necesita una fuerza de 15 newtons para poder deslizarla sobre el piso. Si María la jala con una cuerda que forma un ángulo de 50 grados, ¿cuál es la fuerza mínima que debe aplicar? Bien, aquí hay una persona que se llama María y que está moviendo una maceta. He dibujado dos situaciones. La primera situación es donde María jala la maceta en forma horizontal y otra donde María jala a la maceta con cierto ángulo. Bien, analizando la primera situación, nos dice el problema que María está ejerciendo una fuerza de 15 newtons hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso dibujé el sistema hacia la derecha porque no nos dice una dirección exacta. Entonces puedo tomar que esté moviendo María hacia la derecha a la maceta y por lo tanto este sistema, esta situación se encuentra en movimiento, pero es un movimiento constante, ya que la fuerza es constante, no está variando la fuerza de María. María solamente está ejerciendo 15 newtons durante todo el proceso de movimiento y no le pone ni más ni menos fuerza que 15 newtons. Por lo tanto es un movimiento constante y el sistema se dice que está en equilibrio. Bien, en el segundo sistema, en la segunda situación, María por alguna razón decidió ya levantar la cuerda cierto ángulo, un ángulo de 50 grados, y lo que se pregunta en el problema es ¿qué fuerza estará ejerciendo ahora María para que el sistema siga manteniéndose en equilibrio? Es decir, que se siga moviendo como en la primera situación, con movimiento constante, pero utilizando ahora una fuerza diferente. ¿Será que esa fuerza debe ser mayor debido a que ya tiene un ángulo? ¿O será que la fuerza sea menor? Y es ahí cuando nos preguntamos nosotros si es mejor mover un objeto de forma horizontal o poniéndole cierto ángulo a la cuerda, en este caso, con el que moveríamos algo. Pues suena bastante interesante resolver el ejercicio, saber si necesitamos más o menos fuerza que en la primera situación. Bien, como los sistemas están en equilibrio, entonces yo puedo analizar y escribir o dibujar también un sistema de fuerzas. Mi sistema de fuerzas puedo ponerlo en este punto, y este punto va a ser el origen de mi sistema de fuerzas, donde yo puedo trazar un plano cartesiano, y sobre ese plano cartesiano
puedo poner flechas. Las flechas van a indicar las fuerzas que se están ejerciendo en el sistema. Aquí, hacia la derecha, hay una fuerza de 15 newtons y hacia abajo hay una fuerza que se ejerce debido al peso del objeto. El peso es también una fuerza, pero siempre va dirigida hacia abajo, de forma vertical. Bien, esas dos fuerzas son muy obvias, se ven claramente. Las otras dos fuerzas que también existen en este sistema aparecen debido a estas dos primeras fuerzas. La fuerza normal, así se le llama, se representa con una N, aparece debido a la reacción que tiene el peso del objeto con el piso. Es la tercera ley de Newton, donde a cada acción le corresponde una reacción. Es decir, si yo aplico una fuerza hacia abajo, por ejemplo, que yo empuje con mis manos el piso hacia abajo, el piso a su vez va a estar empujando mis manos hacia arriba, y por eso el piso no se mueve, se queda en donde está, por más que yo ponga todas las fuerzas que yo tenga. El piso también va a reaccionar con esa misma fuerza con la que le estoy empujando. Entonces, por eso aparece la fuerza normal en este sistema. Otra fuerza que también existe es la fuerza de fricción, y aparece debido al movimiento hacia la derecha que está ejerciendo la maceta. La fuerza de fricción se representa con una F K de cinética en inglés, porque el objeto está en movimiento, y esa fuerza de fricción cinética lo que hace es detener poco a poco el objeto. Un ejemplo sería cuando nosotros aventamos una pelota y hacemos que esté rodando en el piso. Si no existiera esta fuerza de fricción que vaya deteniendo poco a poco la pelota, entonces la pelota seguiría su camino y jamás se detendría. Entonces también por eso aparece la fuerza de fricción, en este caso cinética, porque estamos diciendo que la maceta está en movimiento y esta fuerza de fricción la está tratando de detener, pero en este sistema no la detiene para nada, porque María no deja de jalar con esta fuerza. Ella sigue y mantiene sus 15 newtons hacia la derecha, y por eso el sistema se queda en equilibrio, aunque trate la fricción de detenerla. Bien, hemos analizado nuestra primera situación, y además de que he puesto el sistema de fuerzas en este punto sobre la maceta, también es recomendable volver a escribirlo para que se vean
claras las fuerzas que existen en el sistema. Aquí hay una fuerza F de 15 newtons. Aquí está la fuerza normal. Abajo está el peso. El peso se calcula con una fórmula que es masa por gravedad, y la fuerza de fricción tiene una fórmula también que es la fuerza normal por mu. Es una letra griega que significa coeficiente de fricción cinética en este caso. Bien, ya hemos analizado nuestro sistema de fuerzas en la situación 1, y en la situación 2 haré exactamente lo mismo. Pondré mi origen en la maceta y trazaré mis fuerzas en este sistema, y ahora veo que hay una fuerza F que puedo ponerla aquí, a pesar de que se encuentre en este punto el origen de la fuerza. Puedo poner también una fuerza paralela a esta que es la original, y va a significar exactamente lo mismo. No estamos variando nada. Aquí pongo los 50 grados del ángulo y significa exactamente lo mismo, aunque esté aquí el origen de esta fuerza. Al trasladarlo al origen del sistema en forma paralela, pues estamos trabajando con esta misma fuerza. Las dos son iguales. A esta fuerza le vamos a llamar F, y es la que queremos saber al final. Esto es por lo que se está resolviendo el problema, para saber qué fuerza es la nueva que se necesita para mantener a la maceta moviéndose constantemente y que se quede en equilibrio el sistema. Bien, ya tengo la fuerza F. De nuevo pongo el peso W. Aquí también va a estar la fuerza de fricción y la normal. Lo único que varía aquí es la fuerza F, que en lugar de que esté horizontal, ya tiene cierto ángulo. Ahora vuelvo a escribir para que se vea con mayor claridad mis fuerzas. Aquí va a estar el peso, masa por gravedad, mi fuerza F, que es, aquí el ángulo es 50, mi normal, mi fuerza de fricción, normal por mu, y K porque es de cinética en inglés, y pues he terminado de analizar mis sistemas de fuerzas en ambas situaciones. Ahora, pues como ya hemos dicho que está en equilibrio, que ambos sistemas están en equilibrio, pues puedo aplicar mi primera ley. La primera ley es la que me dice que
las fuerzas o el sistema debe de estar en equilibrio si no hay fuerzas externas. Esa es la primera ley de Newton. Todo sistema que esté en reposo o en movimiento constante va a permanecer así a menos que se le aplique una fuerza externa. Esa es mi primera ley y se resume en estas dos ecuaciones: fx igual a 0 y f resultante de fy igual a 0. Y eso es lo que voy a aplicar en mis dos situaciones: resultante de f de x igual a 0, resultante de f de y igual a 0. Para ambas situaciones es válido porque ya lo hemos analizado y ya hemos visto que están en equilibrio en las situaciones. Ahora, aplicando la resultante de las fuerzas en x, la resultante de las fuerzas en x es igual a 0, pues me da que F menos Fk va a ser igual a 0. ¿Por qué quedó F menos Fk igual a 0? Pues porque las fuerzas que están a la derecha son positivas y las fuerzas que están a la izquierda negativas. Por eso F lo consideré positivo. Aquí quedaría positivo. No es necesario poner el signo, pero sí de la fricción, la fuerza de fricción, tenemos que poner su signo, que es negativo, y esas son la sumatoria de las dos fuerzas que hay horizontalmente, y eso es lo que significa la resultante de las fuerzas en X, porque este es el eje X y son todas las fuerzas que se ejercen sobre el eje X o U horizontalmente. Entonces horizontalmente solamente tengo estas dos fuerzas, esta es positiva y la otra negativa, y luego igualamos a 0, de ahí viene esta igualdad a 0. He terminado de analizar las fuerzas en X, ahora puedo analizar las fuerzas, la resultante de las fuerzas en Y. Para las fuerzas en Y, positivo y abajo va a ser negativo. Bien, considerando eso, mi fuerza normal quedaría positiva y el peso sería negativo. Son las únicas dos fuerzas que se están ejerciendo en el eje Y, por eso es la resultante de las fuerzas en Y, que van a ser igual a 0. Y ya puedo empezar a despejar y hacer las operaciones que más me convengan. Aquí, por ejemplo, en la resultante de las fuerzas en Y, puedo despejar a la N. La N se queda en el lado izquierdo y el menos W se pasa en el lado derecho. Y así ya he despejado a la N, que va a ser igual a la masa por la gravedad. La N va a ser igual a la masa, sabemos que son 4 kilogramos y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la normal será la multiplicación de estos dos
de estos dos valores. 4 por 9.8 es lo que voy a hacer en la calculadora. 4 por 9.8 da 39.2. 39.2 es la fuerza normal, newtons. Esta n es de la fuerza y esta n es de unidades. Las unidades son newtons, que es diferente a la normal. ¿Y por qué quedó n? Porque también se multiplican las unidades correspondientes. Kilogramos está siendo multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons, que es esta n de aquí. Y pues no es necesario saber las unidades, no es necesario saber qué resultados dan las multiplicaciones de las unidades, pero lo que sí es necesario es escribir correctamente los valores de la masa, de la gravedad y de todos los demás valores relacionados al problema en el sistema de unidades correcto, que generalmente el que utilizamos nosotros es el sistema internacional, donde la masa está dado en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo en segundos, la distancia en metros. Pues ese es el sistema internacional que estamos utilizando. Y como puse que la masa está dado en kilogramos, hasta pude no haber escrito la unidad kilogramo, y también la gravedad sé que está dado en metros sobre segundo al cuadrado, pero con esta constante que es 9.8, y hubiese multiplicado 4 por 9.8 nada más, sin las unidades, y al final lo hubiese aumentado la n de newtons, porque lo estoy escribiendo correctamente como debe de ser en el sistema internacional. Bien, pasando a otra cosa, lo que sigue es también despejar aquí la fuerza F, que va a ser igual a Fk, pero recordemos que esta fuerza F para la primera situación es equivalente a 15 newtons. 15 newtons va a ser igual a Fk, pero Fk ya habíamos dicho que es la fuerza normal por mu k. Mu es el coeficiente de fricción cinética, y pues aquí tenemos dos incógnitas, la normal y el coeficiente de fricción cinética, pero con ayuda de la resultante de las fuerzas en Y hemos encontrado el valor de la normal, y es el que vamos a sustituir a continuación. Aquí tenemos que 15 newtons va a ser igual a la normal, que vale 39.2, y la única incógnita que me quedó es mu k, coeficiente de fricción cinética, y puedo pasar el 39.2 que multiplica al coeficiente de fricción dividiendo del otro lado, y quedaría como 15 newtons sobre 39.2, va a ser igual al coeficiente de fricción cinética. Ahora lo que falta por hacer es
la división de 15 entre 39.2. 15 entre 39.2 es igual a 0.38. 0.38. Aquí la fuerza normal tiene la unidad de Newton, se me olvidó ponerlo, ahora lo pongo, y 39.2 newtons, se pasa dividiendo, 39.2 newtons, Newton con Newton se va, y el coeficiente de fricción no tiene unidades. El coeficiente de fricción es 0.38. Ahora que nos ha servido la primera situación para hallar solamente el coeficiente de fricción cinética, seguramente nos va a servir ese coeficiente de fricción en la segunda situación, y lo que sigue es también de nuevo analizar nuestro sistema de fuerzas como lo hicimos en la primera situación, y empezamos con la resultante de las fuerzas en X igual a 0. Todas las fuerzas en X, en este caso la fuerza en X va a estar representado como F coseno de 50. Este F coseno de 50 sale por trigonometría, y también, como esta fuerza está en forma diagonal, su componente en X es F coseno de 50. También esta fuerza F hace que aparezca otra componente, que es la fuerza en Y. Es decir, esta fuerza F, como está en forma diagonal, siempre se va a descomponer en dos fuerzas, una que será la fuerza en X y otra que será la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser F seno de 50. Bien, para que se entienda un poco mejor de dónde salen esas componentes, vamos a realizar la descomposición de una fuerza cualquiera con un ángulo. Esta fuerza, que está en forma diagonal y tiene un ángulo, siempre se va a descomponer en dos fuerzas, una que se va a llamar AX y la otra que se va a llamar AY. AX, ¿cómo sale? ¿Cuál es su equivalencia? Pues aquí yo puedo trazar una línea para formar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene como base a X y como hipotenusa a la A. Tiene del otro lado a la AY. Este es AY, y este también a su vez debe ser AY. AX aparece porque cuando yo saco el seno del ángulo, el seno de este ángulo que está aquí, yo sé que es cateto opuesto,
el cateto opuesto es AY entre hipotenusa, entre A, y cuando saco el coseno del ángulo, el coseno sé que es el cateto adyacente, que es AX, entre hipotenusa, que es la A. Ahora esta A que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y me quedaría A coseno del ángulo va a ser igual a AX, y aquí me quedaría que AY, perdón, vamos a pasar la A aquí, de este lado del coseno, va a ser A seno del ángulo igual a AY, y esas son las relaciones que se han formado. Por eso es que f de x, como aquí AX está relacionado con el coseno del ángulo y AY está relacionado con el seno del ángulo, como aquí se los había puesto. AY está relacionado con el seno del ángulo y f de x está relacionado con el coseno del ángulo. Ahora que está entendido de dónde salen estas f de x y f de y, seguimos con el análisis. Hacia la derecha, en el eje x, está el f coseno de 50, f coseno de 50. ¿Y qué otra fuerza hay sobre esta línea? Pues f de k menos f de k va a ser igual a 0. Luego analizo la resultante de las fuerzas en y, van a ser igual a 0 porque están en el equilibrio. Las fuerzas en y, una es la normal, la otra también que es positiva, que ya habíamos quedado que es la f de y, pero la f de y es f seno de 50, y la última que está sobre esta línea, sobre este eje y, es el peso, que es menos w igual a 0. Correcto. Ahora esta f es la incógnita que queremos saber, que está multiplicada por el coseno de 50, y este menos f de k lo podemos pasar hacia el otro lado para facilitar las cosas, pero f de k sabemos que es normal por mu. Bien, hemos analizado un poco las resultantes de las fuerzas en X. Ahora vamos a analizar las resultantes de las fuerzas en Y para ver qué obtenemos. La normal se puede quedar ahí como está, más la incógnita por el seno de 50 menos W, pues es la masa por la gravedad, queda exactamente igual como en la primera situación. La masa por la gravedad ya habíamos visto que es 4 kilogramos por 9.8, y ese no varía, se va a quedar igual, y ponemos su resultado que es 39.2 newtons. Entonces el peso es 39.2 newtons igual a 0.
Ahora lo que puedo hacer es despejar la fuerza normal. Me quedaría normal va a ser igual a, paso el más f seno de 50 y el menos 39.2 del lado derecho. Voy a poner primero el 39.2 newtons y el f seno de 50. Les he cambiado el signo porque estaban del lado izquierdo y al pasarse al lado derecho van con el signo contrario. Por eso el menos 39.2 se convierte en más 39.2 y el más f seno de 50 se convierte en menos f seno de 50. Y ahora ya tengo la fuerza normal despejada. Esta fuerza normal es la que voy a sustituir ahora en las fuerzas en X, y es lo que voy a hacer. La incógnita, que es la F por el coseno de 50, va a ser igual a la fuerza normal que acabo de despejar, 39.2 newtons, menos F seno de 50. Todo eso es la fuerza normal. Y la mu, que es la mu cinética, es la que encontramos en la primera situación, porque este coeficiente de fricción jamás va a cambiar cuando el material del piso es el mismo. Aquí, mientras el piso sea el mismo, supongamos que el piso es de madera. Si el piso es de madera, su coeficiente de fricción cinética va a ser la misma en todas las situaciones que se presenten. Y aquí he encontrado el coeficiente de fricción cinética para el piso, supongamos que sea de madera. Y entonces aquí ya puedo sustituir, en lugar de mu k, pues su valor en número es la normal, que es todo este paréntesis, por el coeficiente de fricción cinética, que es 0.38. Y lo que sigue es hacer las multiplicaciones correspondientes. Este 0.38 lo voy a multiplicar por 39.2. 0.38 por 39.2. 0.38 por 39.2. 0.38 por 39.2 da como resultado 14.896. 14.896. Esa es la primera multiplicación. Ahora voy a multiplicar 0.38 por menos f seno de 50 y va a ser negativa la respuesta, y multiplico 0.38 por seno de 50. Primero voy a sacar el seno a 50 y veo que es esta cantidad, y lo multiplico por 0.38 y la respuesta es 0.29. 0.29 F.
Ya he multiplicado entonces menos f seno de 50 por 0.38. Me da menos 0.29 f. Ahora veo que ya puedo pasar la incógnita en el lado izquierdo y las constantes en el lado derecho. Me quedaría f coseno de 50. Le voy a sacar el coseno a 50. El coseno a 50. Da como resultado 0.64. Entonces f coseno de 50 es 0.64 f. Y ahora paso el menos 0.29 f como más 0.29 f. Va a ser igual a 14.896. Y puedo sumar estos dos, 0.64 más 0.29. 0.64 más 0.29. Y da como resultado 0.93. 0.93 f igual a 14.896. Por último, despejo la f, pongo el 14.896 y paso dividiendo 0.93 que antes multiplicaba la f en el lado izquierdo y ahora pasa en el lado derecho dividiendo. Divido 14.896 14.896 entre 0.93 0.93. Da como resultado 16.02. F va a ser igual a 16.02 y como la fuerza está dada en newtons, se pone las unidades como newtons. Bien, ahora hemos obtenido la fuerza misteriosa. Esta fuerza veo que es mayor a la inicial. Me estoy dando cuenta que al formar un ángulo, en este caso de 50 grados, voy a tener que utilizar una fuerza mayor que cuando empujaba horizontalmente. Entonces vale la pena hacer más cálculos para saber si hay algún ángulo que me permita disminuir la fuerza que utilizo cuando jalo horizontalmente, tal vez con un ángulo de 40 grados o de 30 grados. Utilice menos fuerza, pero no lo sé, no lo puedo asegurar hasta que yo vuelva a hacer todo este procedimiento para saber si podría yo utilizar menos fuerza que en esta primera situación. Pero al menos con un ángulo de 50 grados me estoy dando cuenta que María va a ejercer mayor fuerza y no le conviene. Le convendría mejor seguir jalando de forma horizontal.
Bien, hasta aquí llegamos con el problema y espero que se haya entendido.